Vamos a recibir con gran gusto, en vivo, en estudios, después de bastante tiempo, a Laura Raffo, directora de Antel, en representación de la oposición. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Un placer reencontrarme contigo. Después de esas lides que nos mantuvieron de compañeros, ¿no? Claro, por favor, compañeros en el de Canal trabajo. 4, ¿te qué acordás? Privilegio, qué privilegio. Qué linda época. Preciosa época. Bueno, Laura además está presidiendo este Centro de Estudios Metropolitano, como una referencia en un tuit o en un posteo de X. Porque ya tiene su tiempo, no todos tienen por qué recordar el origen y los fundamentos que hicieron que naciera. Bueno, fue en el 2020 que dijimos, hace falta un centro de estudios que genere mayor diagnóstico e investigación en el área metropolitana, entendiéndola como San José, Montevideo y Canelones, y hicimos investigaciones, publicaciones, y luego expandimos el área de investigación del centro a todo el Uruguay. Es un centro independiente, no es político, sino que es como que fuera Ceres, el CED, CIMBE, tiene técnicos que hacen investigaciones y las publicamos y las presentamos siempre generando discusión y debate entre todos los partidos políticos porque es para mejorar las políticas públicas. Las preguntas pillas, ¿viste? ¿Quién financia esto? A las fundaciones. Mirá, tuvimos estudios que los financió el BID, por ejemplo, el que hicimos de Polo de Innovación, estuvo la Konrad Adenauer financiando también. Cuando hicimos, por ejemplo, una investigación sobre toda la movilidad metropolitana, hubo muchas compañías. Siempre tiene que ser con financiamiento privado. Exacto. Para que lo público no esté ahí y no condicione estos estudios que tienen que ser muy objetivos. ¿A la radio que llegaste manejando tu auto particular? No, vinimos en el auto de Antel, pero ¿te gusta manejar a vos? A mí me encanta manejar, me encanta, sí. ¿Y cuando andás por Montevideo, qué sentís? Qué pregunta como capciosa, Daniel. Sí, pero una actividad cotidiana que es el manejo de un vehículo. ¿Dónde está la pregunta capciosa? ¿Qué siento cuando ando por Montevideo, que es mi ciudad, que me encanta? Sí. Disfruto mucho. A veces pongo desde música, ahora estoy con unas Creí que ibas a decirme cuántos tiempos. No, unos playlists. Sí. No, viste que te llevé para otro lado, yo sabía para dónde querías ir vos. A ver, ¿qué música? Pero viste, como no puedo opinar de política, al estar en el directorio Exacto. Antel, no puedo opinar de política. Cualquier cosa que yo diga es si el tránsito en Montevideo está pesado o no está pesado. Si no te gustaría un túnel, después, por ejemplo. si el túnel no, después va para un titular y va a decir, Laura Raffo estuvo opinando de política y no puede porque está en el directorio Antel. Así que te cuento mis playlists. Sí. Tengo uno de remix latino que está divertidísimo, porque son las viejas canciones románticas que nos gustaban. ¿Y en Spotify está Laura Raffo, por ejemplo? No, bueno, no, es uno que o sea, te lo armaste sigo para yo, vos. pero vos. no me lo armé yo. Bien, está buenísimo, ¿viste las músicas románticas que nos gustaban en nuestra época, pero remixeadas? Y más como para bailar. Divertidísimo. Pásamela. Obvio, te lo voy a pasar. No, pero volviendo, asumiendo y además respetando, desde luego, esa cuestión, yo no sé si no está medio como pasado de moda, esa situación que te impide opinar de cuestiones básicas, elementales. Vos estás presentando ahora un índice municipal de desarrollo relativo de un centro de estudios metropolitano. Y no habría, digamos, muchas dudas para opinar de lo que representa el tráfico de Montevideo, claro, las intervenciones necesarias. Además, de hecho, estoy hablando con una ex candidata a la Intendencia de Montevideo. Es cierto, pero viste que, bueno, esa restricción existe, es constitucional, y yo me tengo que apegar a la norma. Entonces lo acepto. Mientras se esté integrando el directorio de Antel, que tengo que integrarlo con un criterio técnico, pensando en el mayor bienestar para los uruguayos, mirando, por ejemplo, hoy en el directorio vamos a aprobar los balances consolidados de Antel. En general se aprueban temas muy importantes como el avance de la conectividad o el hacer un data center de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, en ese periodo, mientras yo esté en el directorio de Antel, tengo que mantenerme sin opinar de política. Lo dice la norma, Daniel. Te podrás imaginar que me salgo de la vaina. Me encantaría opinar de un montón de temas. Pero bueno, lamentablemente no puedo. Sí te puedo contar de todas las cosas de Antel, por supuesto. No, y vamos a hablar de eso. Y con profundidad. Y además me quiero detener en el motivo de esta entrevista, que es este índice, ¿no? Después había también una especie de reclamo, si se quiere, o por lo menos una iniciativa, para que, bueno, aquellas personas que ocuparon cargos de relevancia en directorios y que se tomen 5 años sabáticos, digamos, ¿no? Y que no se metan directamente en la política. Habría que hacer una reformulación de ese sentido. No conocía esa Sí, o sea, que te dicen, por ejemplo, en algunos organismos importantes, públicos, el director, o el presidente en este caso, no puede proyectar su carrera política por estar ahí.
Y bueno, es que de hecho no la podés proyectar mucho, porque en definitiva... Pero viste que hubo ejemplos, ¿no? Hubo ejemplos, pero en definitiva vos estás... Mirá, fíjate que hay restricciones políticas, no puedes hacer política. Yo no puedo ir a recorrer distintos lugares del Uruguay, a charlar con la gente desde la política. Puedo sí solucionar temas que le preocupan a la gente que tengan que ver con Antel. Eso sí, bueno, se necesita una mejor antena en Cerro Itacabó, bueno, lo podemos plantear en el directorio, poder hacer que eso suceda, pero no puedes hacer política. Entonces, yo entiendo, mirá... Eso de cortar cintas, ir a los lugares, y bueno, pero anunciar yo soy oposición. Eso capaz que lo que estás planteando vos... No, sí. pero me parece interesante Sí, tu planteo. claro. Quizás quienes presiden los entes o las empresas sí tienen mayor visibilidad y sí tienen una mayor posibilidad de apropiarse de las cosas buenas que hagan esos entes o esas empresas. Yo estoy en un rol que por supuesto que propongo un montón de cosas en Antel, porque soy una mujer, ya lo sabés, soy una mujer de empresa, Sí, claro. Vengo de muchos años del equipos. sector privado, formo equipos de alto desempeño. ¿Y cómo te está yendo? ¿Bien? Vos sabés que sí, yo estoy muy contenta en Antel. Hemos conformado un lindo equipo de trabajo. Tengo gente que me acompaña muy buena técnicamente. Y además, en el directorio, yo soy la única representante de la oposición. Y después hay un presidente y un vicepresidente que son representantes de esta administración, del Frente Amplio. Hemos logrado tener una manera de trabajo muy profesional en la cual respetamos lo que opina cada uno. Obviamente, ellos tienen mayoría, así está diseñado, o sea que si hay en temas a los cuales yo me opongo, como me opuse a que Antel gestionara directamente la Antel Arena, por ejemplo, yo dejo mi opinión por escrito, salgo a la prensa si es necesario, le informo a la población, pero bueno, gana el oficialismo. Claro, claro. Entonces, pero tenemos una buena metodología de trabajo, ¿sabes? Bien, ¿me puedes spoilear algo de los números que van a presentar entonces? ¿Qué vos querés? Me maten, Daniel. No, pero por lo menos pérdidas, ganancias, en fin, equilibrio. Antel es una compañía que genera ganancias, ya la generó en el 24, también la genera en el 25. No te puedo decir los números exactos porque se aprueban en directorio, después van directo a OPP, pero ya se va a publicar todo el balance auditado de Antel y es importante porque toda la población lo puede ver. Lo que sí te puedo adelantar es que un año más, en el 2025, se generaron ganancias y la mayor parte de esas ganancias fueron vertidas a rentas generales. Esto es importante que la población lo sepa, ¿viste? Sí. Antel contribuye con las ganancias que genera a que se hagan otras políticas públicas, porque lo manda a rentas generales, o PP le pide que lo mande a rentas generales, y con ese envío a rentas generales se pueden hacer otro tipo de políticas en otros rubros. Claro. O sea que hay que cuidar los resultados de Antel. Ojo, tampoco tendría por qué dar tanta ganancia, pues bajar tarifas y quede menos, pero digo, hay que cuidar los resultados de las empresas públicas porque es el bolsillo de los uruguayos. Claro, claro. Ahora, fíjate que con ese grado de necesidad que tiene Antel de estar todo el tiempo en la punta de la línea, ¿no? En la frontera del conocimiento, de la innovación, ¿cuánto de eso queda para invertir en la empresa? Bueno, súper interesante lo que acabas de plantear, Daniel. ¿Cómo es ese toma y daca entre tener la obligatoriedad de enviar la mayor parte de las ganancias a rentas generales y cuánto le queda a Antel para invertir en el crecimiento? Que además no es poca plata. Porque además muchas veces las inversiones de Antel se hacen con financiamiento, o sea, te podrías financiar al contado con tu propio capital, pero a veces se pide prestado para financiarse porque se envía el dinero a rentas generales. Es un tema a contemplar y más aún en una época que se le viene a Antel, que es la de meterse en el negocio de los data centers, que es muy importante y que va a requerir inversiones. Para que la gente que nos está escuchando sepa de lo que estamos hablando, atrás de toda la inteligencia artificial, atrás de todos esos servicios que nos pasamos scrolleando en el celular, hay enormes data centers que procesan la información y cada vez se busca que esos data centers estén más cerca de la gente para que eso sea más rápido. Fenomenales consumos de energía, que también es un punto crítico, ¿no? Muy importante lo que señalás. La industria del data center está creciendo mucho y se sabe que para el enfriamiento de los servidores se requiere energía, se requiere a veces uso de agua y por lo tanto los países tienen que buscar bien el equilibrio entre, poder tener data centers, porque si no te quedás por fuera de la ola y no está bueno que eso pase, menos en un país como Uruguay tan avanzado tecnológicamente, y al mismo tiempo, el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Se habla poco de eso, Daniel. Sí, está bueno que lo pongas en la mesa. Sí, porque además la otra vez
nos enteramos y nos sentimos todos un poco culpables, porque cuando transformamos una foto en un dibujito que parece ser un jueguito inocente, estamos consumiendo una cantidad enorme de energía, simplemente para eso. Cuando ¿no? le decimos al chat GPT, gracias. Y solo para responderte ese gracias se consumen litros y litros y litros de agua que enfrían servidores. Somos poco conscientes de eso. ¿El data center futuro cuánto va a costar? ¿Hay una estimación? No está la estimación todavía, va a haber un proceso de licitación, obviamente. ¿Hay un rango ahí más o menos? Vos sabés que no nos han presentado directorio aún el rango. Lo que sí va a ser un data center más orientado a inteligencia artificial, claro, que es lo que se viene. Claro. ¿Viste? Es lo que están invirtiendo las grandes compañías como Meta, como Google, como Amazon. Eso es lo que se viene, ¿viste? No puedes quedar por fuera, porque hoy por hoy todos nosotros en nuestros trabajos usamos inteligencia artificial. Es más, va más rápido el trabajador que las empresas dicen, voy a incorporar inteligencia artificial. Y a veces habría que responderle, mirá, ya la tenés incorporada, porque todos tus empleados la usan, total. ¿Viste? Laura, sugiero un nombre, ¿no? Data Antel Sociedad Anónima, por ejemplo, podría ser. Ya querés abrir el capital accionario. Por ejemplo, ¿no? Sería subsidiaria. Bueno, Antel tiene 5 subsidiarias, 6, 3 en Uruguay, y tiene una en Argentina, una en Brasil y una en Estados Unidos. Las 3 subsidiarias que tiene en Uruguay, aclaremos, son 100% capital de Antel, es decir, es como que fuera Antel. ITC, que es la subsidiaria que va a gestionar el Antel Arena, es toda de Antel. HG es toda de Antel. Y Accesa, que es el call center, es todo de Antel. Entonces, me han preguntado esto de si abrir las acciones o no. En realidad, yo creo que acá está bueno distinguir que hay dos conceptos diferentes. Una cosa es abrir el capital accionario de empresas, que quiere decir que quien adquiere esas acciones es en parte dueño de esa empresa, claro, y como tal tiene su voto como accionista, participa de las ganancias y de las pérdidas de la empresa. Eso es una cosa. Y una cosa diferente es hacer lo que se anunció, por ejemplo, ahora con UTE, que es emitir obligaciones negociables, que es que la empresa necesita dinero, se endeuda, en vez de pedírselo a un banco, emite papeles de deuda, la gente los compra y la empresa se compromete a esas personas a pagarle un interés y a devolverle ese dinero en un plazo estipulado. Pero la gente no es accionista, no es dueña de la empresa. Son dos cosas diferentes. Yo creo que está muy bien eso, porque ¿viste? No es que pueda, por ejemplo, en condición de comprar esa obligación negociable, que yo pueda participar eventualmente de una sesión de directorio o de accionistas. Por supuesto que no, ni o sos incidir propietario. Sobre el rumbo. No, y la propiedad sigue siendo totalmente del Estado. En cambio, claro, si tú abrís el capital accionario, una parte de la propiedad es del Estado y otra de los privados que lo adquieran, ¿no? Está el caso de Valentines, ¿no? Que sí, usted el parque eólico. El parque eólico, sí, que generó también algo similar a esto de la emisión de obligaciones. Pero para el data center específicamente, y la pregunta va concreta, ¿podría ser una solución? ¿Podría ser emitir obligaciones negociables? No descarto que pueda ser una solución. No está planteado, todavía no está planteado en el directorio. Ni cuánto va a costar el data center, ni todavía no hemos visto los pliegos de licitación, y no está planteado cuál va a ser el modo de financiamiento. Yo creo que cuando esté arriba de la mesa siempre hay que elegir el modo de financiamiento que le dé más garantías, claro, a los uruguayos, porque es cómo se financia una empresa pública. Claro. El Poder Ejecutivo mencionó a Antel como a subsidiarias de Antel, porque después hubo una necesidad de precisión. ¿No les ha llegado, por ejemplo, lo que ahora se está anunciando para Baigorria? ¿No hay ningún modelo similar en Antel hoy por hoy? No ha llegado por ahora ningún modelo, ni yo veo desde el balance alguna previsión de inversiones, que ya te digo, estimo que data center es una inversión grande, pero no veo, por ahora no está planteado en el directorio, o por lo menos a la directora de oposición, que soy yo, no se lo han planteado. Pero si le llega, va a estar de acuerdo. Voy a analizarlo, porque me parece que hay que analizar. Estamos hablando de emitir deuda, ¿no? No de abrir el capital accionario. Sí. De emitir deuda, si se necesita financiar algo con deuda, hay que analizar dos cosas. Primero, ¿es necesario endeudarse? ¿O con las ganancias que tiene Antel puede girar menos a rentas generales y financiarse con capital propio sin pagar intereses? Primera pregunta. Segunda pregunta, si llega a ser necesario endeudarse, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuánto cuesta endeudarse con obligaciones? ¿Cuánto cuesta endeudarse con un banco? ¿Cuánto cuesta armar un fideicomiso? Yo analizo todo, viste que soy muy profesional, Daniel, pero porque aparte es la función que tengo que cumplir, tengo que defender la plata de los uruguayos. Claro. No, te decía lo de la sociedad anónima porque en realidad cuando mencionábamos Valentines, la figura jurídica allí es una sociedad anónima, ¿no? Claro. Y ahí está la posibilidad de participar de estas acciones.
Bueno, vayamos a esto del Índice Municipal de Desarrollo Relativo. En tu exposición de motivos, una nota que firmás como presidenta del Centro de Estudios, indicás la necesidad de que sepamos leer esta radiografía. Y bueno, es muy importante porque Uruguay tiene muchísimas estadísticas y muchísimos promedios nacionales y a su vez también tiene mediciones departamentales, pero no tiene datos a nivel municipal. Uruguay tiene 136 municipios, 125 de los cuales están relevados en un montón de datos a través del censo, pero no había una sistematización de estos datos. Entonces vos recorres el Uruguay y te topás con que claramente no es lo mismo Arévalo en Cerro Largo que el municipio C, donde está Radio Sarandí. Entonces, en Montevideo. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque no tiene las mismas oportunidades la gente, no hay ni la misma disposición de residuos, ni el mismo acceso a red de saneamiento, ni la misma cantidad de escuelas y liceos. Entonces la plataforma de oportunidad es distinta para el uruguayo según donde nazca. Entonces dijimos, vamos a crear un índice que nunca se hizo, un índice municipal de desarrollo relativo. ¿Qué es un índice municipal de desarrollo relativo? Mide el desarrollo de cada municipio en comparación entre todos los municipios del Uruguay. Entonces tenés los que están menos desarrollados en Uruguay y los que están más desarrollados en Uruguay. Y permite focalizar la política pública, es decir, bueno, hacia donde hay menos desarrollo, vayamos a atacar. Ese es el punto, o sea, ¿cuál es el sentido del documento? Porque si quedas con la foto, realmente no tendría mucho sentido. Ahora, como se dice siempre, para gestionar hay que medir, hay que saber, hay que conocer. Exactamente, el primer paso es medir. Y el segundo paso es accionar. Por eso nosotros en el Centro de Estudios Metropolitano, tanto en esta investigación como en todas, ponemos los datos arriba de la mesa y le pedimos a autoridades de todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos que opinen, que debatan y que creen mejores políticas. Entonces hicimos este evento, Daniel, que la verdad que fue fantástico, porque participaron intendentes de todos los partidos. Tenías desde Tabaré Viera, que fue intendente de Rivera 2 veces, hasta Francisco Leñani, intendente de Canelones, Sergio Botana, que fue intendente de Cerro Largo, y así sucesivamente. Y tenías también alcaldes de todos los partidos políticos y todos opinaron sobre el documento, sobre qué se podía hacer, sobre cómo descentralizar. Sí. Hubo una encuesta de altísima participación. Impresionante. Me interesa eso porque te respondieron todos los intendentes. Vos sabés que sí, nos quedamos muy contentos. El CEMET hizo una encuesta que se la mandó a todos los intendentes y a todos los alcaldes del país. Los alcaldes participaron, que cerca del 90%. Casi creo. el 90%. El 85% de los alcaldes contestó, son 136, y los 19 intendentes contestaron. Claro. Y eso nos permitió tomarle el pulso a los que viven la descentralización. Entonces, viste, hay coincidencias y hay divergencias en la encuesta, que eso también te muestra cómo cuando mirás un territorio desde el lugar del alcalde o desde el lugar del intendente, las percepciones son distintas. ¿Y qué te resultó más llamativo ahí, en ese punto? A mí lo que me resultó más fuerte, si bien los alcaldes hablan mucho de la falta de recursos, me resultó fuerte el contraste, porque la mitad de los alcaldes te decían, mis recursos no son suficientes. Le hacías la misma pregunta a los intendentes, o sea, ¿los alcaldes tienen recursos suficientes? Y solo el 16 te decía que no eran suficientes. O sea, casi 50 contra 16. Entonces vos ves como el intendente considera que le está dando a sus municipios, porque recordemos que los recursos de los municipios se los da el intendente y OPP, pero dependen del intendente. El intendente considera que le está dando lo suficiente para trabajar y el alcalde considera que no. Y por eso se producen los choques que se producen. ¿Qué competencias, qué funciones, qué plata hay, cuántos personal tengo? ¿Tengo una retroexcavadora? ¿No la tengo? ¿Tengo un camión? ¿No lo tengo? No te resulta para nada ajeno todo lo que se dio en el marco de la campaña de las departamentales, porque se entiende que es necesario modificar varios criterios de gestión y de administración. Uno, el de los ingresos, esto quedó planteado ahora en el Parlamento, pero el otro es la tentación a que el intendente, a sabiendas o no, se sienta un señor feudal. ¿Este informe avanza sobre esas prácticas políticas también? Bueno, el informe generó un debate muy interesante el día que lo presentamos, que aparte no solamente estuvieron estos panelistas, sino que fue a ver toda la presentación el expresidente Luis Lacalle Pou, estuvo la ministra de Salud Cristina Lustenberg, o sea, realmente autoridades relevantes.
Y, por ejemplo, uno de los intendentes, el intendente Soriano, planteaba, muchas veces el intendente puede llegar a chicanear al alcalde porque es su futura competencia. Entonces, lo que no está escrito en la norma, que es exactamente, bueno, qué recursos le corresponden al alcalde, qué competencias le corresponden a cada municipio, sino que queda a manos del intendente y, bueno, puede ser usado a favor o en contra. Todo dependerá de los criterios, de la manera de ser. Obviamente, uno espera de los buenos gobernantes que no hagan diferencias políticas y que le asignen los recursos según lo que la población necesita. Pero es cierto que talla el tema político y por eso es que esto lo tienen que discutir los políticos y esto tiene que pasar por el Parlamento, se tiene que discutir en el Congreso de Intendentes, en el plenario de municipios, ir al Parlamento, quizás avanzar en una nueva ley de descentralización, como plantearon en el evento, para que esas cosas queden más clarificadas, ¿viste? Claro. ¿Cómo encarar un debate futuro sobre la descentralización cuando ha sido un término tan sobreutilizado, si se quiere? En un momento todos hablábamos de descentralización y en los hechos probablemente haya sucedido mucho, hay un tercer nivel de gobierno, por ejemplo, pero después en la cotidiana, en la práctica, no se nota que exista esa descentralización, todo viene a caer en la palangana, como le dicen acá a la zona metropolitana, ¿no? Bueno, ese es un segundo tema interesante que señalás, porque cuando hablamos de descentralización están los dos niveles de descentralizar. Que el intendente descentralice hacia los municipios y que los alcaldes tengan poder de solucionar las cosas, como tienen en muchos otros gobiernos que son federales, por ejemplo en Brasil. Y luego está la descentralización del gobierno nacional hacia los intendentes, que también es algo que se persigue. Traducido en los recursos que OPP le da a las intendencias, por ejemplo. Y, por ejemplo, para solucionar problemas de la gente. Nosotros, un intendente una vez nos hizo un cuento muy particular, que era, mira, un temporal voló el techo de una escuela. Si yo me tomaba el trabajo de ir a NEP para pedir que lo repararan, para que vinieran desde Montevideo con el equipo, con la cuadrilla, con no sé qué, los chiquilines el otro día no iban a clase. Agarró al equipo de la intendencia, aunque no fuera una función de la intendencia, y repararon el techo de la escuela. A veces los alcaldes hacen lo mismo. Hay ejemplos de alcaldes que han tomado funciones que no les corresponden. Bueno, en el municipio CH, por ejemplo, se limpiaba la basura de alrededor de los contenedores. Muchos alcaldes toman funciones que no les corresponden, intendentes también toman esas funciones. ¿Por qué? Porque a veces la centralización hace que la solución no llegue tan rápido. Entonces, obvio que hay que seguir discutiendo este tema. Es porque es prioritario para la gente. Sin que sea un atajo, tal vez también convendría revisar, supongo, la figura del abuso de funciones. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si vos, como decís, lo ha dicho el intendente de Paysandú también, a veces te terminás encargando de una cantidad de cuestiones que no son la esencia de la gestión departamental o municipal, y se te voló el techo de la escuela y tomas una decisión y después te llama la atención y eso está calificado como abuso de funciones. Pero yo creo que en ese caso no califica, ¿no? Es interesante lo que mencionás, pero creo que si se hacen todos los procedimientos a veces se hace con un ánimo discrecional, pero otros es por la urgencia, ¿viste? Bueno, sí, pero yo creo que si eso está reflejado en el presupuesto departamental de manera correcta, correctamente documentado y con todos los procesos, yo creo que lo que hay que insistir mucho es en la agilización de los procesos en el Estado. Porque a veces hay gobernantes que puede que para hacer algo más rápido, una solución más rápido, se salteen un proceso, que eso está mal, pero entonces, en vez de poner el dedo acusador, digamos, bueno, ¿cómo agilizamos los procesos para que las soluciones lleguen rápido? Por eso, si eso se lo plantearas a una empresa privada, la empresa diría, bueno, para escuchar mejor la voz del cliente, mira, voy a tener estas redes sociales, estos sistemas de escucha, y voy a solucionar más rápido. Entonces, capaz que hay que agilizar los procesos en el Estado para que estén más a demanda de lo que la gente pide. Falta porque estamos hablando de plata y de plata pública, ¿no? Sí. Del uso de recursos que el contribuyente aporta, con mucho sacrificio en muchos casos. Y ahí es donde se plantea también la necesidad de revisar si están siendo los políticos o el sistema todo lo profesional que deberían ser. Bueno, yo creo que obviamente hay variedad, como en todas partes. Te pido una brevísima interrupción, porque también hay mucho enojo de los intendentes cuando los acusan de llevar las cuentas de la intendencia como si fueran del almacenero de barrio. Del almacenero de barrio de hace muchos años, porque ahora hasta el mejor almacenero, hasta el más modesto tiene como sus sistemas de...
Pero te decían eso, ¿no? Miren que nosotros también tenemos cuidado con la plata. Bueno, yo creo que eso es una imagen un poco fantasiosa, porque en realidad todos los intendentes tienen que presentar el presupuesto quinquenal frente a la Junta Departamental, que es el parlamento del departamento, que lo elige la gente, son todos los ediles. La Junta te tiene que aprobar el presupuesto quinquenal, después tenés que presentar la rendición de cuentas frente a la Junta. Juntas que ya tienen mayorías, ¿no? Que es otro tema. Sí, ese, pero ¿no? tenés que presentar la rendición de cuentas. Y siempre tenés, aunque tengan mayorías, tenés oposición. Y la oposición mira los números. Mira, contrasta, se queja, pregunta, llama a sala. Entonces está muy bueno que exista un parlamento departamental que cumple una función crucial. Presupuestos, rendiciones de cuentas. Y te digo más, los alcaldes también tienen que presentar frente a la Junta, hacen la defensa de su gestión y su presupuesto y les hacen preguntas los ediles. Claro. Entonces yo creo que está mucho más profesionalizado de lo que quizás en la fantasía popular se cree. Claro. Sí, está bueno, digamos, aún dentro de ser la minoría en una Junta, oponerse porque sí, o hay que considerar todas las posibilidades si el gobierno departamental central te lo pide, en fin. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es el criterio de poner siempre en primer lugar al ciudadano. Por lo menos ese es el criterio que siempre tuve yo cuando me tocó ocupar roles de responsabilidad, y es el criterio que manejamos con nuestro equipo. El ciudadano primero. Es como que yo ahora, como directora de Antel, por ejemplo, me llegara un pedido que porque lo entra el vicepresidente, que es de otro partido político, yo lo votara en contra. Yo pongo primero al ciudadano. El pedido va a mejorar la calidad de vida supongamos que se está pidiendo incorporar una antena para mejorar la conectividad para mejorar la señal de celular, por más que la verdad que está funcionando bárbaro, pero supongamos siempre hay algún lugar donde se pide. Yo no me voy a oponer porque lo presente otro. Vos tenés que pensar en lo mejor para los uruguayos. En general es como yo me manejo. Sobre todo si se necesitan mayorías especiales para aprobar esos pedidos, ¿no? No tiene que ver con las mayorías especiales. Para mí tiene que ver con la actitud que uno toma como político. Es decir, votar o no votar cosas en función de lo que es mejor para los ciudadanos. Y a veces, obviamente, las opiniones son divergentes. Claro. Algunos consideran que es lo mejor para los ciudadanos y otros consideran que no. Y no me puedo empantanar mucho en situaciones a las que me estás llevando políticas, porque sabes que no te puedo opinar de política. Yo pregunto y vos con esa habilidad que tenés respondés. Yo pregunto porque es mi oficio, ¿viste? Laura, fue muy álgido el debate respecto a los criterios utilizados por la OPP para derivar los recursos a los gobiernos departamentales. Eso también se ve reflejado un poco en este documento, en el sentido que están hablando de profesionalizar la gestión del gasto, ¿no? ¿Puede acotarse el margen de discrecionalidad en ese caso? Yo creo que se puede acotar si se avanza en la descentralización. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en países que son federados, en vez de ser como Uruguay, que es mucho más centralista en su régimen de gobierno, vos tenés territorios que tienen, por ejemplo, recaudación propia. Hay una tasa o una recaudación o un impuesto que lo recauda el alcalde de ese territorio. ¿Y que eso qué le da? Le da la posibilidad y la chance de con ese dinero propio hacer gestión y gobernar para su gente. Hoy por hoy los alcaldes no tienen ningún tipo de recaudación de parte de sus municipios. Y por supuesto, esto es una discusión dura de rogar con los intendentes, porque el intendente dice, bueno, no, pero para la recaudación de la contribución inmobiliaria, la recaudación de la patente, bueno, no me empieces a sacar eso porque cómo gestiono la intendencia. Entonces, obviamente, siempre que se trata de recursos, hay un tira y afloje, pero hay un montón de elecciones internacionales. Nosotros ahí en el documento pusimos varios casos internacionales de los cuales se puede tomar ejemplo, cómo se puede ir avanzando. Vos podés ir avanzando paso a paso. No es necesario votar una ley que cambie todo. Podés ir haciendo pequeños avances. Para empezar, el 27% de la gente en Uruguay no vive no está en un territorio que esté municipalizado, o sea que hay gente que ni siquiera tiene municipio, ni siquiera tiene alcalde, no puede ni siquiera votar un alcalde. Entonces, hay que empezar por pasitos de bebé, como se dice a veces, pero creo que ya es tiempo, porque hace más de 15 años que está la primera ley de descentralización. Claro. Y
un asunto que surgió en medio de este debate fue que muchas veces los dineros que se destinaban para el arreglo de la caminería rural, que era tremendo el destrozo que sufrían en inviernos complicados, lluviosos, en fin, o por el paso de cargas importantes, y vos tenías que tapar un incendio y tomabas de esa plata que te daba el OPP para arreglar la caminería rural y la destinabas a otra cosa, ¿no? Y había también allí como cierta señal de ineficiencia. ¿Es posible mejorar ese aspecto también? Que vos tengas un seguimiento mucho más estricto sobre lo que destinás y para qué, y después ver que se haya cumplido efectivamente. Bueno, siempre trabajar con indicadores de gestión es fundamental, ¿no? De todas maneras, vivimos en el país de las sábanas cortas. Tapás la barbilla, se te destapan los pies, te tapas los pies, te destapaste hasta el cuello. No es un país en el que tengamos una multiplicidad de recursos y obviamente cuando hay emergencias tienen que atenderse también. Yo creo que lo que sí existe, y creo que está bueno que se cumpla, son esos presupuestos quinquenales en los que se hace la previsión de gastos, se ve todos los rubros en los que se va a gastar y se rinde cuentas a la población. Y ahí es la oposición en cada departamento tiene que jugar un rol fundamental, porque ahí dice, bueno, en esta rendición de cuentas pasó esto que tú estás diciendo, por ejemplo, había que mejorar tales caminos, pero se usaron tales otras cosas, bueno, comentarlo, hacerlo público. Siempre el debate y el poner estas cosas arriba de la mesa para los ciudadanos es lo mejor. Bien, bueno, finalmente, no lo plantea creo que explícitamente el documento, pero es un asunto que siempre llega al debate y es la regionalización. Es decir, ¿y no será momento de que vayamos a una configuración política distinta de pronto? Bueno, mira, es muy interesante lo que planteas, porque el otro día en el evento quedó como parte de la discusión, porque, por ejemplo, el intendente Salto, Albizu, hay unos municipios como en el borde entre Salto y Artigas que quedan con menor índice de desarrollo, y él decía, mira, esos municipios a veces están más influidos y más cerca de Artigas y de Tacuarembó que de la capital de Salto misma. Entonces, ¿hasta qué punto no hay que coordinar acciones entre departamentos para atender mejores servicios? Y la alcaldesa de Chapicuí en Paysandú nos planteaba algo similar, que cuando una ambulancia tiene que atravesar un límite departamental, mandan el cambio de ambulancia desde el otro departamento. Tenés el pobre enfermo con urgencia que le mandan el cambio de ambulancia. Entonces, sin lugar a dudas, tener conceptos regionales puede ayudar mucho. Laura Raffo, presidenta del Centro de Estudios Metropolitano, directora de la oposición en Antel. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.